Bueno, Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Acá estamos con Esteban, también con Abigail. Bueno, lo que estamos viendo, primero, felicitaciones por la investigación. La verdad que te quiero preguntar, y es lo que más me llamó la atención de todo lo bien que contó Esteban, si esto se esperaba teniendo en cuenta este año que hemos vivido, porque recién en el resumen estamos viendo prácticamente todos números negativos, salvo en 2 ocasiones. ¿Esto tiende a mejorar, no tiende a mejorar? ¿Qué es lo que te aconteció? ¿Qué es lo que te sucedió a vos personalmente cuando hiciste este informe, que es realmente preocupante por los números que mostraste, ¿no? Sí, la verdad, bueno, buenas tardes a todos, gracias por comunicarse. La verdad que una de las cosas que nos surgió en el trabajo que hicimos en Fundar es que justamente hay mucha heterogeneidad, Claro. ¿sí? Como ustedes bien marcan, mirá, caen todos, salvo la UH, ¿sí? Salvo la Asignación Universal por Hijo, que es una medida que hizo el gobierno, que fue puntual, que fue importante, porque el aumento fue importante, pero cuando uno analiza el resto de los ingresos, ahí toma consistencia lo que fue pasando. ¿Sí? Que efectivamente estamos hablando de un periodo en donde la pobreza y la indigencia crecieron mucho. ¿Sí? La indigencia se duplicó en un año. ¿Sí? Se duplicó la cantidad de indigentes en un año. Entonces, estamos hablando de un año en donde las condiciones sociales empeoraron mucho. Y bueno, vos decís, bueno, aumentó la asignación universal por hijo, pero empeoró todo. Che, ¿qué está pasando? Bueno, mira, hay mucha heterogeneidad. Efectivamente, los salarios que tienen paritarias, sobre todo los privados y sobre todo algunos sectores en particular, bancarios, alimentación, pudieron protegerse bastante, pero todo el resto cayó. Pero cayeron en distinta intensidad. Claro. ¿Cómo analizamos nosotros las heterogeneidades, esas diferencias? Bueno, mira, por un lado tenés a los privados, que son los que mejor se pudieron defender. Ahora, después tenés un ajuste fiscal muy fuerte que pegó ¿en dónde particularmente? Bueno, en los programas sociales, por un lado, sí, nosotros analizamos el volver al trabajo, que es el expotenciar trabajo, analizamos también la tarjeta alimentar que cayó un 16%, es decir, vos tenés la asignación universal por hijo que subió, pero la tarjeta alimentar cayó, los salarios públicos que cayeron más de 20%, y después ciertas cuestiones que el gobierno dejó de lado, que son las determinaciones colectivas, en donde, por ejemplo, el salario mínimo, tenés la paritaria nacional docente, que cayeron más de 20%. Con lo cual vos podés hacer 3 escalones. Un primer escalón que son los privados, que son los que menos cayeron. Después tenés los informales que cayeron un poco más. Los públicos cayeron mucho y los que dependen del Consejo de Salario Mínimo, los docentes, son los que más cayeron. Con lo cual ahí tenemos un poco el mapa de la heterogeneidad de los ingresos en Argentina, en donde cayeron todos, salvo la asignación universal por hijo, pero hubo intensidades muy diferentes. Federico, ¿cómo estás? Primero, disculpas porque te cambié el nombre. Y segundo, ustedes muestran ahí que lo que tiene que ver con las jubilaciones, sobre todo medias y altas, cuando se miden punta a punta, septiembre de 2024 contra noviembre del año pasado, hay un crecimiento, hay un impacto, un aumento real en el poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasó en esos meses en los cuales, sobre todo, el impacto de la devaluación no se veía reflejado en los saberes? Sí, a ver, en las jubilaciones pasó, hablemos de las jubilaciones, estamos hablando de 6 millones de personas. Sí, digo, para dimensionar un poco de qué estamos hablando. De la asignación universal por hijo estamos hablando de 2 millones de personas, de beneficiarios. ¿Sí? Para ponerle volumen, cuando hablamos de los jubilados de la mínima cobran el triple que la asignación universal por hijo, ¿sí? En términos de volumen. Cuando hablamos de ¿qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de mucha gente que cobra mucho más plata que la asignación. Bien, perfecto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo heterogeneidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, antes de la devaluación vos tenías un comportamiento en donde el bono iba compensando la caída real que tenía la movilidad. Con lo cual tenías jubilados de la media y la alta, ¿sí? Jubilados que cobraban el haber medio o alto, que venían cayendo, y los de la mínima se iban sosteniendo. Vino la devaluación, cayeron todos, y cuando empezó a recuperarse por la nueva fórmula de movilidad y por los aumentos que hubieron en abril y mayo, la jubilación media y alta creció y ahora supera los niveles de noviembre, mientras que la mínima no llega a superar los niveles de noviembre, porque el bono está congelado. Sí, el bono llegó a representar 1/3 de la jubilación, y por lo tanto el congelamiento del bono, ¿qué hizo? Bueno, hizo que haya más heterogeneidad, más desigualdad dentro de los jubilados, y en donde la mínima ni siquiera llega a recuperar el nivel que tuvo. Y en el medio perdieron un montón, ¿sí? Perdieron más de 25%, tanto lo de la mínima, lo de la media y lo de la alta. Pero los de la alta ya están en los niveles mayores de noviembre, mientras que los de la mínima están en niveles menores. Eso también explica por qué la pobreza en los adultos mayores es mucho más alta que el año pasado. Y eso lo reflejan los indicadores de pobreza que estuvieron debatiéndose ahora, ¿sí? En los últimos días. En donde es claro que los adultos mayores
que cobran la mínima son los que más sufrieron la pobreza y de hecho el aumento de la pobreza fue más alto que en otros grupos poblacionales de los hogares, ¿sí? Como por ejemplo los niños o los segmentos de edad media, como son, es en mi caso que tengo 40 y pico de años. Federico, con este análisis que hicieron, ¿hay alguna perspectiva a futuro de lo que pueda suceder? Es decir, que los números desciendan o vayan, mejor dicho, en ascenso para mejor. Mira, la verdad que nosotros tratamos de esquematizar, el trabajo es solamente sobre lo que pasó hasta ahora, ¿sí? Nosotros tratamos de clarificar un poco con esta idea de analizar los promedios y analizarlos punta a punta para clarificar un poco dónde estamos parados y qué es lo que pasó, sobre todo el análisis de lo que pasó. Y en términos de perspectiva, la verdad que podemos decir algunas cosas respecto a lo que pasó. Sí, básicamente, los economistas yo creo que la forma más seria de hacer análisis económico es analizar el futuro, no respecto a lo que puede pasar con grandes cambios, sino con lo que viene pasando. Y si vos ves lo que viene pasando, la verdad que lo que tenés es varios comportamientos que se vienen sosteniendo en el tiempo, ¿sí? En primer lugar, vos tenés mucha indexación, es decir, tenés muchos comportamientos de los que pueden negociar rápido, ¿sí? De las paritarias privadas, aún de las jubilaciones y la asignación universal por hijo, que están indexadas, con lo cual eso que te dice que si baja la inflación, si va siguiendo bajando la inflación, se recupera el poder adquisitivo. Pero si la inflación se queda en el nivel que está hoy, no se va a recuperar nada. Con lo cual, ahí tenés un grupo muy importante de hogares y de personas que dependen de que siga bajando la inflación, no que se quede en el nivel actual, ¿sí? Con lo cual, la recuperación del poder adquisitivo de esos hogares depende de que siga bajando la inflación. Después tenés un grupo también importante que depende de si el ajuste fiscal se sostiene o no, ¿sí? Si afloja el ajuste fiscal. Si el gobierno sigue con una pauta de superávit fiscal muy fuerte en donde el gasto público no se recupera, ¿sí? Pensemos que un tercio del ajuste fiscal está explicado por la previsión social, ¿sí? Esto que estamos viendo, el ajuste de las jubilaciones, el ajuste de la tarjeta alimentaria, los programas sociales, si sigue eso muy firme, la verdad que no hay muchas perspectivas de aumento y es lo que estamos viendo. Se recupera, pero se recupera muy en el margen. Estamos hablando de que en vez de caer 25%, cae 23, 22%. La recuperación es muy chica. Con lo cual, la verdad que la perspectiva desde el lado de los ingresos a nosotros nos hace pensar que no hay mucho optimismo, más bien tenderían al estancamiento. En el marco de que es un gobierno que mantiene firme estos pilares que te voy contando. Me quedo con el final de la entrevista con respecto al... La parte más bajón. Sí, la parte más bajón. Sí, estaba escuchando atentamente cuando dijiste la palabra estancamiento y no hay mucho optimismo. Creo que concluyó. Eso resume, más allá de la brillante explicación, cómo estamos actualmente. Federico, muchísimas gracias por atendernos. Sí, por supuesto. Lo mismo con vos, Esteban. Vamos a volver en instantes con muchísimos temas también relacionados con la economía. ¿Te parece, Avi, que vayamos a los títulos? Así es, 18:30.